Hola, bueno, bienvenidos, bienvenidas al último vídeo de este canal, que es broma. Pero sí he decidido que voy a tomarme un descanso en agosto, porque creo que es interesante hacer esa especie de descanso mental para volver en septiembre con cositas muy interesantes. Así que este es un vídeo de despedida hasta septiembre. Me da como pena y a la vez vértigo porque llevo desde septiembre del año pasado, no sé exactamente qué día, yo creo que empecé en septiembre, haciendo un vídeo semanal. Es que es muy fuerte. O sea, ahora lo pienso y digo, wow, madre mía, un vídeo a la semana. Vacaciones de contenido que no de aquí, porque yo voy a seguir pensando. Y de hecho, en este vídeo en el que voy a responder a comentarios de mis vídeos y a preguntas, os voy a contar casi al final del vídeo un tema del que me habéis preguntado muchísimo y que me apetece hablar contando vuestras experiencias. Aunque bueno, si quieres adelantar información, en la descripción te he dejado un enlace. En fin, aunque mi intención era revisar los comentarios de los vídeos del último año, como comprenderéis, esto fue muy trabajoso. De repente me puse a leer comentarios que yo normalmente los voy leyendo según los vais escribiendo, porque me llegan al correo electrónico. Entonces yo veo, no sé quién ha comentado en este vídeo. Así que en vez de revisar los últimos vídeos y los comentarios, lo que he hecho ha sido ver en comentarios de YouTube pues los últimos comentarios que ha habido, que en general son de varios vídeos del último año. Entonces he seleccionado unos cuantos comentarios que me sirven para reflexionar sobre varios asuntos con respecto a las altas capacidades, y luego por último voy a responder pues algunas preguntas que he visto en vídeos, preguntas como más específicas, ya no comentarios, y preguntas que me han hecho también por Instagram que creo que pueden ser interesantes. Así que empezamos. Un comentario muy interesante de los que he leído me decía que también hay personas con altas capacidades que están adaptadas, que han sido felices y no han tenido ningún problema. Y esta persona me comentaba que parece que siempre tiene que haber un desajuste, un problema social, y que él, en su caso, pues era una persona con altas capacidades, adaptada y feliz. Y pedía un poco de cautela con respecto a alimentar el estereotipo de persona con altas capacidades que tiene algún tipo de disfunción social, ya que nos hacemos un flaco favor, literal palabras de esta persona, y que tampoco es cuestión de nosotros y ellos, sino que la vida está llena de grises. Ya en un vídeo bastante reciente hablé de 6 cosas sobre los adultos con altas capacidades y comentaba precisamente esto. Hay adultos con altas capacidades a quienes les genera muchísimo rechazo los discursos que hablan un poco desde esta perspectiva de la disfunción social, de demasiado inteligente para ser feliz, discursos que hablan de superdotados versus neurotípicos, ese ellos contra nosotros, o discursos victimistas. Esto es algo completamente lógico. Y en este sentido hay una cosa que creo que es importante siempre mencionar, y es que la inteligencia no es un trastorno mental, ni un trastorno social, y en este sentido podríamos entender que es una característica que, dependiendo del contexto, puede generar o no esas dificultades. Es evidente que muchas de las personas que llegáis a este canal y os preguntáis ya de adultos si tenéis altas capacidades, lleguéis un poco desde esa sensación de incomprensión a nivel social, de sentir que algo no encaja con vosotros. A mí me ha pasado eso, por eso lo entiendo, y de hecho yo empecé a divulgar desde ahí, pero ahora entiendo que hay muchísimas otras circunstancias que determinan esas dificultades y que el contexto no es el mismo para todo el mundo. Aparte de las variables intrapersonales con respecto a pues las características de una persona y cómo éstas hacen que te desarrolles en el mundo. En fin, que no es tan fácil como tener altas capacidades es algo bueno o algo malo, simplemente es una característica, podemos decir, como el que tiene los ojos azules o los ojos verdes. Si vives en un sitio, por ejemplo, en el que hace muchísimo sol, pues tener los ojos azules te va a provocar pues cierto tipo de problemas, que es que tienes que ir con gafas de sol todo el rato. Pero en otro contexto, tener los ojos azules a lo mejor es símbolo de una grandísima belleza, le gustas a todo el mundo y tu vida es maravillosa solo por tener los ojos azules. No sé, que como decía en este último vídeo sobre 6 cosas de los adultos con altas capacidades, también es importante tener en cuenta este tipo de discursos. En otro comentario me decíais que hablase un poco más sobre TDA o TDAH. Es un tema del que yo no sé mucho, pero sí me preguntabais concretamente con respecto a qué fue lo que a mí me hizo descartar tener TDAH, porque me lo planteé en un primer momento. Cuando yo veía información sobre doble excepcionalidad, se comentaba mucho este asunto de cuando los índices de velocidad de procesamiento y memoria de trabajo son más bajos de lo normal. Entonces, en mi informe estaban más bajos, pero realmente estaban en un nivel medio alto y alto. Lo que pasa que eran más
bajos en comparación con los índices de razonamiento verbal y razonamiento abstracto. Aparte de eso, a mí me pasaban cosas, porque soy humana, me pasan cosas que no tienen que ver con las altas capacidades y psicológicamente no estaba bien. Entonces yo seguía pensando que tenía algún trastorno mental y que me pasaba algo. Entonces me planteé una evaluación de TEA. Estuve con una experta, lo descarté y después me planteé TDAH. Entonces escribí a un gabinete que es Centro Ayalga y ellos, Félix concretamente, gracias desde aquí, en una asesoría me ayudaron a ver mi informe y a decirme, pues mira Sandra, según estas puntuaciones, si tú tuvieras un déficit de atención, estas puntuaciones serían mucho más bajas. Es decir, que cuando se habla de una velocidad de procesamiento y una memoria de trabajo bajas, cuando hay déficit de atención, problemas emocionales muy graves, etcétera, es una memoria de trabajo y una velocidad de procesamiento muy baja, en un percentil muy bajo, que contrasta muchísimo con los otros índices. Y sobre doble excepcionalidad, TDAH, me gustaría traer a una persona, bueno, de hecho ya tengo el guión preparado y esa persona ya sabe que va a venir a Mentes Caóticas a hablar sobre TDAH, sobre TEA y doble excepcionalidad, porque yo no es un tema del que controle mucho y cada vez me siento como más indefensa ante toda la cantidad de conocimiento que hay sobre todo este tema. Entonces yo no me atrevo a hablar de ello, solamente pues de mi experiencia. Vale, luego ayer justamente antes de grabar este vídeo leí un comentario en YouTube que me hizo reflexionar muchísimo. Era algo que ya venía yo pensando y que ya me habían dicho en un par de ocasiones. Y bueno, era una persona básicamente diciéndome que el mensaje que muchas veces doy y damos yo y otros divulgadores sobre el CI, el cociente intelectual, es contradictorio porque por una parte decimos que no es importante, pero al mismo tiempo decimos que sí lo es. Entonces, es cierto que es un tema como muy complejo y hay personas adultas, ya he hablado con 3 personas, esta persona incluida, porque en el comentario que me puso le dije, escríbeme a mi correo y cuéntame un poco más tu caso, para que yo pueda entender a qué te estás refiriendo con ese mensaje contradictorio y con esa confusión que te genera, lo que yo pueda decir sobre ello. El caso es que hay muchos adultos para los cuales la evaluación de altas capacidades, concretamente el test de inteligencia, se complica en cuanto a las puntuaciones y conozco varias personas que han obtenido un CI por debajo de 130 o unos resultados descompensados que hacen que según la puntuación del test pues no haya ese cociente intelectual que debiera haber, pero que sí han tenido la validación de un experto, porque algo que yo siempre he repetido es que evalúan las personas, no los test. Los test son herramientas. Sí han validado sus altas capacidades estos expertos, estos psicólogos, y tienen esa validación, pero al mismo tiempo esas personas tienen el dolor de tengo esa validación, este psicólogo me ha dicho que efectivamente mi caso es de altas capacidades, pero mi CI no corresponde, mi test de inteligencia, los resultados no han sido válidos en el sentido de que, por ejemplo, si tú obtienes en razonamiento abstracto o razonamiento verbal un percentil por encima de 90, pero en velocidad de procesamiento un percentil 10, que es muy bajo, los resultados en la prueba dan como inválidos, como que no es valorable o algo así. Entonces, por ejemplo, la escala Wechsler tiene otro índice que es el ICG, que es el índice de capacidad general, que ahí solo tiene en cuenta razonamiento verbal y razonamiento abstracto. Es una puntuación aparte del CIT, el CI total, que tiene en cuenta velocidad de procesamiento y memoria de trabajo. Entonces, ese índice de capacidad general te dice cuál es la capacidad sin tener en cuenta velocidad de procesamiento y memoria de trabajo. Esto me resulta interesante explicarlo en otro vídeo más detenidamente, porque sí que me gustaría hacer un vídeo hablando de las teorías más antiguas sobre la inteligencia en las cuales se basan estos test y toda la teoría de la inteligencia que ha venido después. El caso es que estas personas después de la evaluación lo pasan mal durante también. En el podcast que tiene Redazi, que es una red de adultos con altas capacidades, hace poco me entrevistaron y me preguntaron si recomendaba la evaluación a todo el mundo. En un antiguo vídeo en el que hablo de evaluación, creo que es algo muy personal, pero que yo la recomiendo. Ahora tengo una opinión distinta, después de escuchar a estas personas que han pasado por esa evaluación, y es que no siempre es el momento. Entonces, si una persona no está bien emocionalmente o psicológicamente, ahora creo y sé que es importante que se haga una valoración psicológica y se valore si realmente esa persona necesita o le viene bien o le va a venir bien hacer la evaluación en ese momento. Y pensando en mi caso personal, yo he tenido serios problemas emocionales, vamos a decir, después de mi evaluación. Y claro, yo pienso en cómo yo he estado después. Si hubiese tenido que hacer mi evaluación en ese momento en el que he estado muy mal, probablemente me habría pasado lo mismo. Esta persona me decía, por ejemplo, en el comentario, que
lo que le parecía contradictorio era que yo decía que el CI no era importante, pero que al mismo tiempo había buscado ese número. Matizar que yo, cuando cuento que en su momento no obtuve el CI 130 y lo obtuve después, hablo de que cuando era pequeña, cuando tenía 5 años, me hicieron una evaluación en el colegio y ahí se dejó un poco como es más madura, pero se le pasará, pero no tuve una valoración ni un diagnóstico ni un nada que me validara o que me ayudara a entenderme. Luego, cuando yo hice mi evaluación de adulta, lo obtuve directamente, es decir, no repetí mi evaluación varias veces. ¿Qué sucede? Que estoy viendo, por ejemplo, hace poco hice una asesoría con una persona que me contaba que a él le han evaluado, le ha sucedido esto que me decía la persona del comentario, que es que sus resultados han sido incongruentes y que le dijeron que según el CI o según la evaluación de la escala Wechsler no tendría altas capacidades y que le convendría repetir el test en 2 años en adelante después de haber hecho terapia. Entonces, claro, yo no estoy de acuerdo con esta visión, sí que creo que es algo que tengo que pensar y de lo cual me gustaría hablar en algún vídeo, de las experiencias de estas personas, porque ya os digo, me he encontrado de momento 3 casos, 3 personas que me comentan esta misma situación para las cuales la evaluación de altas capacidades ha sido traumática, tienen esa validación personal, pero al no tener esa validación del CI, que al final es un número y que sí, es muy fácil yo que tengo esa validación decir no es tan importante, pero bueno, cuando estás viendo que constantemente se hace alusión a ello, entiendo que si no tienes esa validación, duela. En fin, estoy intentando transmitir un poco lo que sienten estas personas y me gustaría a la vuelta poder hacer un vídeo sobre esto y hablar de esto un poco más en profundidad de alguna manera. Tampoco sé cómo hacerlo, por eso me va a venir también bien el verano para valorar un poco de qué manera transmitirlo mejor y cómo transmitir también y hablar de estas experiencias de personas que han tenido esta situación. En otro orden de cosas, en otro comentario me decís que os recomiende gabinetes de altas capacidades, así que os dejo una lista en la descripción. Otra persona comenta en un vídeo que en todos los vídeos de YouTube que hay sobre altas capacidades no se diferencia superdotación de altas capacidades. Ya he hablado en ocasiones sobre el tema de los términos. De nuevo os digo que ahora mismo estoy en un momento de solo sé que no sé nada, siento que necesito leer mucho, informarme muchísimo más, porque ahora mismo me siento como un poco perdida. Ya en los últimos vídeos os he hablado un poco de que me siento ahora como mucho más abierta, como que me doy cuenta de todo lo que desconozco, que en un primer momento cuando yo empecé a contar mi experiencia y divulgar pensaba que sabía mucho más de lo que en realidad sabía, pero esto es un mundo y es muy complejo. Pero bueno, os dejo también en la descripción los vídeos en los que he hablado sobre los términos de altas capacidades, uno de ellos con Paloma concretamente. Pero la respuesta rápida es que depende de la concepción a la que nos atengamos. ¿Va a existir esta diferencia entre alta capacidad intelectual y superdotación o no va a existir? En cuanto a términos. No obstante, el otro día estuve pensando en el modelo SEM, el modelo de enriquecimiento para toda la escuela, y lo que llama una de las teorías que hay detrás de este modelo, que es el pool del talento. Y el otro día estuve reflexionando un poco sobre eso. Entonces creo que voy a hacer a la vuelta un vídeo sobre ello. Una de las cosas que voy a hacer en vacaciones es hacer una lista de todos los vídeos que me gustaría hacer, poder definirlo un poco mejor, tener tiempo también para leer, para investigar, para formarme un poco más y cómo transmitir esto de la mejor manera posible. Pero bueno, yo siempre lo que he pretendido y sigo pretendiendo es un equilibrio un poco entre una divulgación más técnica y el poder compartir no solo mi experiencia personal, sino la de otras personas, que fue de hecho uno de los objetivos de mi podcast Mentes Caóticas, invitar a otras personas. Así que si lo que buscáis son experiencias personales, aunque también hay otro tipo de vídeos dentro del podcast, os recomiendo que veáis la lista este verano, también lo tenéis en Spotify, que es mucho más cómodo de escuchar. Luego otro comentario que me gustó mucho, dentro precisamente del podcast de Mentes Caóticas con Maribel Rodríguez, hablando sobre el narcisismo de los padres que utilizan a su hijo con altas capacidades como una especie de instrumento para su validación personal, lo cual comenta en su libro Liberémonos del narcisismo, el cual os recomiendo muchísimo. Hablaba también de los profesores y de su papel en todo esto, de cómo muchas veces ese enfoque narcisista también por parte del profesorado puede fomentar una competición poco sana, unas exigencias y unas expectativas de que ese alumno tendría que sacar 10 en todo, de que deben ser alumnos modelo, y cómo esta perspectiva o esta visión puede hacer mucho daño a estos alumnos. Ciertamente esto es algo que yo también me he cuestionado muchísimo sobre estos modelos educativos con respecto a las altas capacidades. Hay un psicólogo que me gusta mucho que se llama Ramón Nogueras, probablemente algunos le conozcáis, que es bastante polémico con respecto a las altas capacidades. A mí me gusta escuchar cosas como de todo tipo, que me rompan un poco los esquemas y cosas que sean
contrarias a lo que yo pienso y que me puedan nutrir de alguna manera. Pero en fin, una de las cosas que comentaba era ¿por qué un alumno con altas capacidades debe estar enfocado en el desarrollo de estas capacidades en mayor medida que otros alumnos? Es decir, ¿no es interesante evaluar las capacidades de todos los alumnos para que todos puedan ser conocedores de su potencial y poder desarrollarlo o no en la medida que puedan, les apetezca, teniendo en cuenta intereses, etcétera? Y sí que considero que muchas veces esta imagen que se tiene, ¿no?, del estereotipo del superdotado puede generar también estos daños en estos alumnos que al fin y al cabo no deberían tampoco ser exigidos en mayor medida que otros alumnos. No sé si me explico. Y aquí no estoy hablando de ningún tipo de opinión, simplemente estoy como reflexionando en alto sobre hasta qué punto esas exigencias, como comenta esta persona, pueden conducir incluso al fracaso escolar y al abandono. Ya hablé del efecto Pigmalión en otro vídeo y sobre las expectativas de padres y profesores y cómo estas influyen en el desarrollo de las capacidades. Luego otro comentario que quería meter porque me ha parecido muy gracioso, que decía: lo feo de estudiar cada cosa que me gusta es que cada vez me doy más cuenta de lo mediocre que soy. Y simplemente pues quería meterlo porque es que me sentí tan identificada, me hizo tanta gracia porque dije, es que me pasa. O sea, cuanto más sé, menos creo que sé y más mediocre me considero, ¿no? En fin, simplemente quería meterlo aquí. Bueno, luego otro comentario que decía que cuando se habla de altas capacidades, en general desde la divulgación en YouTube, los que hablamos en primera persona, pues lo que tratamos es como de apelar al ego de los usuarios, cito literal, en esta búsqueda narcisista y egocéntrica de lo que cada uno cree ser, nada que ver con la máxima de conócete a ti mismo. Vamos, que esto es un generador de egos. ¿Y qué te crees que voy a decir? ¿Que no estoy de acuerdo? Pues no, porque es que me lo cuestiono constantemente. Incluso yo me he llegado a cuestionar si esta identificación con las altas capacidades y esta divulgación que comencé haciendo al principio, la estaba haciendo precisamente desde ese ego y ese narcisismo de por fin me valida alguien lo que siempre he sentido que estaba dentro y que nunca nadie ha entendido. Luego, cuando leí el libro de Maribel Rodríguez de Liberémonos del narcisismo, pues vi que esto tenía mucho que ver con ese narcisismo inconcluso que ella comentaba en la entrevista y con lo que se denomina el narcisismo encubierto, que es, bueno, un poco esta cosa de nadie me entiende, soy un incomprendido y vivo en las sombras cuando en realidad creo que me merezco pues el cielo lo más grande. No sé, en fin, que yo ahora mismo leo estas cosas y me gusta porque, bueno, también creo que hay que cuestionarse la forma en la que hablamos, la forma en la que transmitimos las cosas, qué estamos fomentando, en qué estamos ayudando. Y aunque al principio de mi divulgación este tipo de comentarios me hacían muchísimo daño, ahora no es que no me hagan daño, yo lo veo y digo, ¿sabes qué te digo? No puedo decir palabrotas. Pero luego pienso, macho, es que, bueno, es que a lo mejor tiene razón, puede ser. Y me ayuda a cuestionarme mi forma de transmitir, pero sobre todo a empezar a ser un poco más prudente, pero sin callarme, ¿no?, como hacía antes y quedarme en ese narcisismo encubierto de, vale, pues si a la gente no le gusta lo que digo, entonces no voy a decir nada. Pues bueno, eso creo que ya lo he superado. Y bueno, quería compartir este comentario pues porque me ha parecido interesante cuanto menos. No sé qué opináis al respecto. Y luego, por último, otro comentario que tiene que ver con algo de lo que he hablado antes, en el vídeo en el que hablaba de la clave de la inteligencia, ¿no?, para mí, en esa reflexión bombástica que tuve. Y dice que el problema clave irresuelto es si consideramos o no superdotados a los típicos que tienen un CI muy alto, pero que sin embargo son nulos en las relaciones interpersonales y con una inteligencia emocional nula, que irónicamente es a los que desde fuera se vería como los típicos superdotados y que nadie dudaría de su superdotación, porque son brillantes, por ejemplo, en matemáticas y lógica. Entonces esta persona se pregunta, ¿son superdotados o son simplemente personas con un CI muy alto? ¿Los llamamos altas capacidades? ¿Es una simple cuestión de terminología? ¿No? La respuesta, no lo sé. Porque yo también me lo pregunto. Esa es la respuesta. Yo también me lo pregunto. Ahora mismo no puedo responder de otra manera. Y ahora voy con unas últimas preguntas, en las que espero ser muy breve. Una persona me pregunta, me gustaría saber qué definen tus emociones como alta capacidad o si hay una mezcla de situaciones traumáticas que se mezclan, cómo diferenciarlas y saber dónde estás. Es decir, creo que esta pregunta lo que viene a decir es, de las cosas que te pasan, ¿cuáles crees que son por las altas capacidades? ¿Cuáles crees que son por tu contexto o por cosas
que te hayan pasado, que hayas vivido, y la respuesta no es sencilla. La respuesta es que somos humanos, somos seres complejos y no podemos decir que X cosa nos pasa porque tenemos altas capacidades, que es una cosa que es muy común, que al principio cuando te identificas con ello y a lo mejor no has tenido ningún tipo de respuesta nunca en tu vida porque no te has conocido y no has entendido tu historia personal, vas a achacar muchas cosas a las altas capacidades que realmente no tienen por qué ser por eso exclusivamente. Pero al final, si eres una persona con alta capacidad intelectual, eso es una cosa que forma parte de ti. No puedes separarlo de las cosas que te pasan, como no puedes hacer una separación de otras cosas que te han sucedido. Creo que en esto es muy interesante el último episodio de Mentes Caóticas en el que hablamos con Belilla, que es una adulta que descubrió sus altas capacidades pues a los 56 años y que resignificó muchas cosas y que precisamente hablaba de esta pregunta que ella se hacía de esto que me pasaba era por las altas capacidades, pero al mismo tiempo tengo una historia vital complicada, no se sabe. Al final, una persona es un conjunto de cosas y creo que nunca puedes saber si X cosa te ha pasado porque tienes altas capacidades, si X cosa no te hubiera pasado, te habría pasado otra cosa. En fin, creo que nuestras emociones y nuestra forma de relacionarnos con nuestras emociones y con las personas es un conjunto de variables tan complejo que no se puede saber si es porque tienes alta capacidad o por otras cosas que te han pasado. Es por todo y por nada al mismo tiempo. Otra persona me pregunta, además del síndrome del impostor, ¿cuáles son las formas de autosabotaje más comunes en las altas capacidades? Esto así como pregunta técnica, pues no lo sé. Yo te puedo dar mi reflexión al respecto, que es que creo que hay una cosa muy interesante que también comentó Maribel en Mentes Caóticas, y es que las personas con altas capacidades también tienen una gran capacidad para lo que viene siendo el autoengaño, que es una cosa muy humana. Pero esa mayor capacidad aplica para absolutamente todo. Y esto es algo que creo que también escuché en una entrevista que hacían a Roberto Colom sobre inteligencia. Y él comentaba esta capacidad que las personas muy inteligentes tienen para autoengañarse a sí mismas, ¿no? Entonces, bueno, podría considerarse que ese autoengaño puede ser también otra forma de autosabotaje y que tiene que ver con unos sesgos cognitivos a lo mejor más sofisticados en el sentido de engañarte a ti mismo para darte a ti mismo la validación de tu propia opinión y no salir de ella. No sé si me explico. Pues bueno, esto es mi opinión, teniendo en cuenta pues las cosas que he leído y escuchado. Tengo pendiente leerme el libro de Roberto Colom, Inteligencia, a ver si este verano puedo, porque también tengo pendiente terminar Superdotación a examen, que es un estudio longitudinal de una muestra de 108 alumnos nacidos en 1985 y de la cual ya he ido extrayendo algunas conclusiones interesantes. Continuamos, otra pregunta. ¿Los test de cociente intelectual gratuitos que andan dando vueltas por ahí sirven para algo? Mi opinión es que no, depende del objetivo para el que lo hagas. Si lo haces por entretenimiento, pues vale. Si lo que quieres es conocerte a ti mismo, lo suyo es una valoración completa, porque como digo, los test no evalúan, son herramientas y evalúa el profesional. Así que bueno, yo diría que es mejor no hacerlos. Bueno, si lo quieres hacer por curiosidad, hazlo. Por sí mismo sirve para algo, pues no sé. Oficialmente y a nivel de los resultados que te puedan dar, yo creo que no sirve para nada. Yo soy partidaria de que es mejor no hacerlo, que es mejor pasar por una valoración, pero vamos, que si lo quieres hacer, pues hazlo, ¿no? Otra pregunta, Sandra, ¿qué opinas del sueño y de las altas capacidades? Te lo escribo a las 6:30 de la mañana. Bueno, yo no tengo así como una opinión con respecto al sueño y las altas capacidades. Sí que recuerdo que hace como un año estuve escuchando un podcast o una entrevista a un doctor especializado en sueño que hablaba de los alumnos con altas capacidades y cómo les afecta. De las personas, bueno, más bien de los niños con altas capacidades. Entonces yo lo único que puedo contar es mi experiencia personal, pero como digo, las personas somos pues un conjunto de circunstancias. O sea, tendría que leer más sobre el tema, pero bueno, mi experiencia personal es que yo siempre desde pequeña pues he tenido problemas para dormir, dormía muy poco, era muy activa, desde bebé además, y luego como adulta he tenido que ir reconciliándome un poco con mi higiene del sueño, pero por lo general siempre me ha costado como apagar la cabeza, ¿no? Antes de dormir, pero hay muchas personas que tienen problemas de higiene del sueño que no tienen altas capacidades, ¿no? Esa es mi opinión. Luego otra pregunta muy interesante, ¿cuáles son mis hobbies o si tengo un hobby favorito? He metido esta pregunta porque el otro día me lo preguntaron por Instagram y me rayé muchísimo porque de repente me puse a pensar y dije, a ver, por ejemplo, ¿el yoga puede ser un hobby? No, porque lo fue en un momento dado, pero ahora ya lo hago más como una obligación porque sé que me ayuda físicamente, pero no es algo que haga en mi ocio en plan de tengo tiempo libre, voy a hacer yoga, como para el disfrute. Bueno, que me rayé tanto que busqué la definición de hobby en la RAE y es actividad que como afición o pasatiempo favorito se practica habitualmente en
los ratos de ocio. Y yo voy cambiando cada poquísimo tiempo de las cosas que me apetece hacer normalmente cuando tengo tiempo, pues yo qué sé, veo una serie si me apetece estar tranquila, me doy un paseo, quedo con amigos, me tomo una cerveza, leo, pero la lectura también es un poco por obligación, por aprendizaje, no solo por entretenimiento. Y tampoco es que tenga una cosa favorita. Yo empecé a rayarme en plan, no puedo ser una persona normal que diga, pues me encanta ver series, no sé qué, no sé cuántos. No, yo de repente me empecé a cuestionar y dije, no tengo un hobby. Es que no tengo un hobby. O sea, hay muchas cosas que me gustan y van cambiando. Yo qué sé, por ejemplo, hace tiempo me dio que yo quería ser surfer y yo quería hacer surf. Luego estuve viviendo en Cantabria y fui a 2 clases, no fui a más, porque ya lo empecé a aborrecer. Y así un poco con todo. Entonces, hay cosas que han sido un hobby en un momento determinado, como por ejemplo el yoga, que ahora mantengo un poco más por obligación, pero yo siento que soy un poco más de, me gusta mucho una cosa, la absorbo y me gusta muchísimo, pero me canso de ella. No sé, no siento que tenga un hobby determinado, siento que, yo qué sé, pues me gusta informarme, me gusta aprender y para mí aprender es entretenido, pero luego otras veces me apetece desconectar y darme un paseo. No sé, como que yo identifico como hobby más algo tipo, no sé, coleccionar chapas, ¿no? En plan, me encanta, tengo un rato libre y estoy deseando ponerme a coleccionar chapas o a pintar mandalas. No me pasa. O sea, me gusta hacer pues cosas diferentes según dependiendo del día, pero que son cosas de persona normal, en plan, pues eso, ir al cine, ir al teatro en un momento determinado, que igual ir al teatro es una cosa a la que me obligo porque digo, tengo que ver más teatro, tengo que ver más cine, tengo que leer más, ¿no? Entonces al final pienso, si lo estoy haciendo un poco por obligación, ¿se puede considerar hobby? No sé. Entonces, me hizo mucha gracia porque me escribió mi pareja y me dijo, ya has encendido la centrifugadora, no podías simplemente decir me gusta pasear con mi perro, ver Netflix, no, tenías que ponerte a buscar la definición de hobby en Google y a rayarte porque no tienes un hobby. En fin, si a alguien más le pasa, pues nada, que te entiendo. Luego me preguntan cómo he gestionado el perfeccionismo, es algo que llevo mucho mejor y para mí las claves han sido hacer terapia y entender un poco de dónde viene todo eso, desatar nudos emocionales que me han permitido estar más tranquila en general, por lo cual el perfeccionismo pues se ha relajado bastante. En el vídeo en el que hablé sobre ansiedad comentaba un poco este asunto, este perfeccionismo que me lleva a tener esos ataques de ansiedad o que me ha llevado en determinados momentos. Y cada vez, pues bueno, aunque la mejora de los problemas emocionales no es lineal, es un poco como así hasta que estás mejor, ¿no? O sea, vas como con altibajos, pues el tema del perfeccionismo es lo mismo. Hay momentos en los que yo estoy mucho más tranquila y tal, pero luego hay veces en las que de repente me doy cuenta que estoy volviendo a exigirme muchísimo. Entonces, bueno, es un trabajo constante, yo creo que de escucharse mucho, pero ya lo llevo mucho mejor. Luego, lo que os quería comentar y que os he dejado el enlace en la descripción, me preguntaron cómo llevas el tema del amor, si me hacía muchas expectativas idealizadas o si era más bien realista. Como a mí en este sentido no me apetece hablar de mi experiencia, lo único que voy a decir es que me considero realista. Pero lo que quería comentar es que a raíz de esta pregunta y otra que me hicieron hace mucho tiempo sobre relaciones de pareja y que por privado me han comentado, se me ocurrió abrir un formulario en el cual hacer pues una serie de preguntas sobre las dificultades que tenéis para encontrar pareja, los que lleváis mucho tiempo en pareja, qué cosas os han hecho estar estable en vuestra relación, no sé, en fin, que he abierto un formulario para recopilar experiencias con respecto al amor, las relaciones de pareja, tanto de personas con altas capacidades como que no tienen altas capacidades, pero que se sienten como que les cuesta encontrar relaciones, ya sea de pareja como de amistad con otras personas o conectar con otras personas, y hablar de ello en un vídeo, de todas vuestras experiencias, porque creo que es un tema que os interesa muchísimo, me habéis preguntado un montón y yo al final pues tengo mis experiencias, mis opiniones, pero me parece más enriquecedor y me apetece mucho más hablar de las vuestras. Entonces he hecho un formulario anónimo para que respondáis a una serie de preguntas cerradas y una serie de preguntas más abiertas en las que me podéis contar vuestra vida. Yo voy a leerlo todo este verano y a la vuelta hago vídeo sobre ello. Otra pregunta es si tengo un gran sueño a nivel profesional, y esta persona me decía, no tengo un sueño fijo y siento que necesito cambio cada poco. Pues bueno, yo ya conté en una ocasión en un vídeo en el que hablo de no encajo en el sistema laboral, que yo pensaba que tenía el sueño de ser orientadora en un colegio, luego me di cuenta que era por mi experiencia como alumna y que por eso decidí estudiar pedagogía, y ahora pues mi sueño a nivel profesional es poder dedicarme a ser actriz, en concreto ser actriz de doblaje, dedicarme también a la locución cada vez más, poder seguir divulgando, pero al mismo tiempo cada vez soy más realista en este sentido y acepto un poco más esta necesidad de cambio constante que tengo, de manera que creo que idealizo cada vez menos ese futuro profesional soñado porque veo, 1, que es más difícil de conseguirlo de lo que parece, 2, que hay que intentar disfrutar del proceso, y 3, pues que a veces ese tipo de sueños a nivel profesional pues cuesta un
poco más conseguirlos. Ahora mismo me encuentro formándome en interpretación, voy a empezar a estudiar doblaje otra vez en septiembre. He hecho un pequeño trabajito de la locución doblaje de un videojuego, o sea que poco a poco me voy acercando un poco a eso que quiero, pero sin tener como la expectativa de dedicarme a ello pasado mañana, ¿no? O sea, sin sentir que estoy persiguiendo algo que no llega, aunque inevitablemente tenga un poco esa tendencia, pero cada vez como que siento que estoy más relajada y tiene un poco que ver con lo que comentaba del perfeccionismo. También entender y conocerme y saber que a lo mejor llego a eso, me dedico a eso y quiero hacer otra cosa, ¿no? En fin, también he estado formándome en interpretación ante la cámara, que es algo que me gusta mucho, y en fin, que voy un poco formándome en esto, en ese futuro profesional que me apetece, pero cada vez con unas expectativas mucho más relajadas, por así decirlo. Y con respecto a esto, quería comentarte que he lanzado la quinta edición de mi taller ¿Y ahora qué? Que precisamente lo que intento es ofreceros herramientas para que podáis indagar en vosotros mismos, en vuestro propósito, de cara a una orientación vocacional o profesional, ¿no? De cara a ¿qué quiero hacer con mi vida? Este taller incluye una grabación con 6 actividades para que vayas parando el vídeo y vayas un poco indagando, evaluando, pensando y reflexionando. Además incluye un PDF con esas actividades, porque yo lo que te recomiendo es que vuelvas a retomarlas un tiempo después para dar un poco tiempo a tu cabeza de que haya reflexionado y haya dado vueltas un poco a toda esa información que ha salido de ese trabajo introspectivo. Y luego además incluyo 2 vídeos en los que te cuento mi cambio, uno de la anterior edición que me parece interesante y otro una actualización de cómo lo veo a día de hoy, de una manera más realista, porque considero que también este cambio de pensamiento es interesante. Y además incluye una mastermind, que es una sesión grupal que será en septiembre, donde podréis juntaros pues con otras personas y tener otras experiencias que no sea la mía. Así que te dejo el enlace en la descripción para que le eches un vistazo a la información. Y luego también me preguntan cómo expusiste a tus amigos que tenías altas capacidades. Pues bien, yo lo que hice fue subir este vídeo en el que yo contaba tengo altas capacidades, y lo que hice fue pasárselo a mis amigos. Luego con mi familia hice una videollamada, les expliqué un poco en qué consistía esto de las altas capacidades, cómo había llegado a ello, parecía una masterclass aquello, y esto lo hice cuando ya obtuve los resultados, pero antes de ese momento solo lo hablé creo con 2 amigas. Hablé con 2 amigas con una amiga y con mi prima, con mis padres y con mi pareja. Hablé de esta sospecha y de que me iba a evaluar. Una vez tuve los resultados lo compartí este vídeo con mis amigas y con mis amistades. Fue muy bien recibido, mi experiencia fue maravillosa. Luego creo que ya lo he contado en otros contextos de cursos de teatro, etcétera, lo he comentado en un primer momento porque para mí era importante, porque empezaba a divulgar sobre ello en YouTube y tenía un poco que ver con a lo que me dedicaba. Por lo tanto, cuando me presentaba, pues lo contaba. Ahora es algo que solo hago si la situación lo requiere, pero no lo hago siempre. Siempre ha sido súper bien recibido. Mi experiencia es muy positiva en ese sentido. O sea, no hay nadie que me haya dicho, tú que vas a ser súper dotada, como mucho me han dicho, pero si yo ya sabía que eras muy lista, y yo, podías habérmelo dicho. Me habría ahorrado la evaluación, ¿no? Bueno, luego me preguntaron también si soy una persona muy nocturna desde niña y si muestro mayor creatividad de madrugada. La respuesta es que yo en general soy más matutina, me gusta madrugar, lo cual no quiere decir que no pueda ser creativa de noche. Yo creo que creativos de noche podemos ser todos. Luego otra cosa es si eso es conveniente por el tema de la higiene del sueño, pero por ejemplo anoche estuve hasta la 1 trabajando, básicamente porque vivo en Madrid, no tengo aire acondicionado, hace un calor terrible, entonces entre las 3 de la tarde y las 7 es imposible ser una persona funcional, entonces tuve que utilizar la noche para trabajar, pero es algo súper excepcional. Cuando era niña era de madrugar muchísimo y luego por la noche me costaba dormirme, lo que te he dicho antes, dormía muy poco. Creo que la higiene del sueño es muy importante porque es muy importante dormir bien, por lo tanto yo como recomendación pues siempre creo que es interesante pues tener una buena higiene del sueño, ¿no? Y tener unos horarios normales, pero bueno, que no voy a juzgar yo a quien quiera acostarse a las 3 de la mañana leyendo o con otras cuestiones. Es cierto que entiendo que las personas que dedican la noche a temas más creativos, pues bueno, al final tiene su lógica porque es una hora en la que hay muchísimo más silencio y si te molesta mucho el ruido, etcétera, por ejemplo, pues bueno, puede ser beneficioso para tu creatividad pero perjudicial en otro sentido, ¿no? Pero bueno. Y por último quería responder a una pregunta que me hicieron en Instagram: ¿cómo podemos estar a la altura de las necesidades de nuestra hija sin morir en el intento? Hablaba de una niña que tiene altas capacidades y esto me lo preguntó su madre. Yo lo que le dije es que lo más importante para mí es que esa niña sepa que sus padres están ahí para cuando lo necesite, que si necesita llorar sepa que puede llorar con sus padres, que si tiene una preocupación sepa que puede acudir a ellos, que tenga ese apoyo emocional, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Para mí eso es lo más importante.
importante, que esa niña sepa que sus necesidades importan, que sus sentimientos importan y que puede compartirlos y que en casa tiene un espacio donde poder ser ella misma. Y con esta respuesta tan bonita finalizo este vídeo de comentarios, preguntas y respuestas, que voy a tardar mucho en editar porque el vídeo se me ha hecho de 1 hora, no sé cuánto durará después, pero bueno, estos vídeos de preguntas y respuestas que hago una vez al año, porque el anterior lo hice en los 1000 seguidores, que fue en junio del año pasado, pues bueno, son así un poco más largos, pero bueno, creo que también son interesantes. Así que, lo dicho, que pases un feliz verano, te dejo en la descripción el formulario del amor para ese vídeo que quiero hacer hablando de vuestras experiencias con respecto a las dificultades para encontrar pareja, o las personas que tenéis una pareja estable, pues cuál es vuestra experiencia, etcétera, y hablar un poco de este asunto. Y te dejo también el enlace a la información de mi taller, que recuerdo que en septiembre será la sesión grupal. Y mientras tanto, pues puedes aprovechar el verano para estos ejercicios de autoconocimiento que te propongo, para que tengas ya como una reflexión hecha, trabajada, ¿no?, de este autoconocimiento, de esta introspección, para cuando llegue la sesión grupal y podamos compartir un poco todo esto. En fin, espero que te haya gustado este vídeo, que tengas un felicísimo agosto. Yo me voy a ir a mi pueblo porque ya lo que son las vacaciones de no trabajar se me han terminado. Ya me fui en junio una semana con mis amigas y me he ido ahora una semana de camping, y ahora me voy al pueblo a seguir trabajando desde allí, pero bueno, por lo menos pues tener un río al lado está bien para sofocar el calor, porque mi pueblo encima está en Extremadura, o sea, lo que viene siendo fresquito pues tampoco lo voy a encontrar, pero bueno, se lleva de otra manera. En fin, que nos vemos en septiembre, muchas gracias por estar ahí detrás y un abrazo muy muy grande.